En el programa de hoy, Arquidiócesis de Guayaquil en Ecuador viene beneficiando a más de 1,5 millones de personas afectadas por la pandemia. Y conoceremos todos los detalles de la fiesta de San Pedro y San Pablo en el Vaticano. Además, presentan Centro de Llamadas Te Escucho de la Arquidiócesis de San Salvador. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que la Arquidiócesis de Guayaquil, Ecuador, viene beneficiando a más de 1,5 millones de personas durante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus en el país. Veamos. La Arquidiócesis de Guayaquil, en Ecuador, informó que durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en el país, ha beneficiado a más de 1,5 millones de personas. La ayuda, prestada por las diferentes filiales de la Iglesia porteña, ha consistido en la entrega de kits de alimentos y medicinas, insumos médicos a hospitales, atención ambulatoria y servicio de telemedicina a todo Ecuador. Las acciones han sido realizadas por diferentes instituciones de la arquidiócesis que ayudaron a paliar el colapso del sistema de salud público y la falta de alimentos entre las familias más pobres, en especial de las provincias de Guayas y Santa Elena. Este es el caso de la red de dispensarios médicos de la Arquidiócesis de Guayaquil, que ante el cierre de sus diferentes centros de salud, activó el servicio gratuito de telemedicina con los médicos de las diferentes especialidades. Según informaron, entre marzo y mayo atendieron a más de 8,000 personas. Otra de las instituciones que redobló sus actividades fue el Banco de Alimentos Diaconía, quienes a través de donaciones lograron recaudar cerca de 3 millones de kilos de alimentos para su distribución, beneficiando así a 1.657.237 personas. Los interesados en realizar sus donaciones para seguir apoyando a las familias de Guayaquil más necesitadas pueden comunicarse al correo arquidiocesiscomunica@gmail.com. Ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez con información de lo que se vivió por la solemnidad de San Pedro y San Pablo en el Vaticano. Adelante, Miguel. Hola Eddie, la ciudad de Roma celebró este lunes la solemnidad de San Pedro y San Pablo, patronos de la capital italiana. Debido a la pandemia de coronavirus, la celebración se realizó con las necesarias medidas de prevención para evitar nuevos contagios. El Papa Francisco presidió desde la Basílica de San Pedro del Vaticano la misa por esta solemnidad, en la que bendijo los palios del decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Giovanni Battista Re, y de los 50 arzobispos metropolitanos nombrados a lo largo de este año. Antes de iniciar la misa, el Papa Francisco descendió a la confesio de San Pedro, situada junto al baldaquino de Bernini de la Basílica Vaticana, y rezó brevemente ante la tumba del apóstol martirizado muy cerca de este lugar. En su homilía, el pontífice reflexionó sobre dos conceptos, unidad y profecía. Como el Signore ha trasformato Simone en Pietro, como el Señor transformó a Simón en Pedro, así nos llama a cada uno de nosotros para hacernos piedras vivas con las que pueda construir una iglesia y una humanidad renovadas. Siempre hay quienes destruyen la unidad y rechazan la profecía, pero el Señor cree en nosotros y te pregunta, ¿quieres ser un constructor de unidad? ¿Quieres ser profeta de mi cielo en la tierra? Dejémonos provocar por Jesús y tengamos el valor de responderle, sí, lo quiero. Sí, lo voglio. Además, el Santo Padre lamentó que debido a la pandemia, este año no ha podido cumplirse la tradicional visita de la delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla que realiza la ciudad de Roma con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. El Papa afirmó que durante la veneración de las reliquias de San Pedro antes del comienzo de la misa por la solemnidad, sintió la cercanía del patriarca Bartolomé de Constantinopla. El pontífice recordó que el apóstol Pedro y el apóstol Andrés, patrono del patriarcado de Constantinopla, eran hermanos, y esa fraternidad debe mostrarse también entre las sedes de Roma y de Constantinopla para seguir el camino de la unidad plena de los cristianos. Oggi, poi, secondo una bella tradizione, Hoy, además, siguiendo una hermosa tradición, nos unimos de manera especial al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Pedro y Andrés eran hermanos y nosotros, cuando es posible, intercambiamos visitas fraternas en los respectivos días festivos. No tanto por amabilidad,
sino para caminar juntos hacia la meta que el Señor nos indica, la unidad plena. La piena unidad. También con motivo de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco recordó desde la ventana del Palacio Apostólico a los santos protomártires de Roma, asesinados en tiempos del emperador Nerón y de otros emperadores de la antigua Roma, muy cerca del lugar donde ahora se alzan la plaza y la basílica de San Pedro. Durante el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco recordó que en el lugar donde se encuentran la plaza y la basílica de San Pedro fue martirizado el apóstol, el primer obispo de Roma, y al igual que él, también fue lugar de martirio de muchos cristianos. Celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo, quisiera recordar a tantos mártires que han sido decapitados, quemados vivos y asesinados, especialmente en el tiempo del emperador Nerón, precisamente en esta tierra en la que se encuentran ahora, esta tierra ensangrentada por nuestros hermanos cristianos. La conmemoración, el oro. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel, por la información. Ahora les contamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada de España celebró una vigilia de oración por los afectados y fallecidos del COVID-19. Veamos. Hace unos días, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada de España celebró una vigilia de oración online por todos los afectados del COVID-19. Según se dio a conocer por medio de un comunicado publicado por la institución, la transmisión se realizó a través de su canal de YouTube y se centró en la oración por todos los fallecidos y perjudicados por el coronavirus en España y en todo el mundo. Asimismo, explicaron que con esta iniciativa, fundada en sus pilares de la información, la oración y la caridad, se buscó también rezar por los enfermos, por quienes han perdido su empleo y por los que son víctimas del miedo o de la soledad hasta llegar al punto de perder la esperanza. Por otro lado, la institución precisó en el texto que en estos momentos orar es la mejor manera de acompañar a tantos hermanos que están sufriendo en los distintos países, donde la pandemia del COVID-19 se ha sumado a la situación preexistente de pobreza, guerra o persecución. Cabe destacar que esta vigilia de oración se inició con la celebración de la Santa Misa. Asimismo, luego de vivir la adoración eucarística, se presentaron distintos testimonios en vivo de ámbito nacional e internacional. Si usted desea ver lo que se vivió en la vigilia, puede ingresar al canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada y ver la transmisión completa. Y nos vamos hasta El Salvador, donde se encuentra nuestra corresponsal Sara Larín, que nos comentará sobre el nuevo centro de llamadas que ha lanzado recientemente la Arquidiócesis de San Salvador. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador para informarles que la Arquidiócesis de San Salvador ha lanzado un nuevo proyecto que consiste en un centro de llamadas para dar consejería y brindar ayuda a todas aquellas personas que necesitan ser escuchadas en estos tiempos difíciles en El Salvador. La Arquidiócesis de San Salvador ha lanzado el proyecto Te Escucho. Consiste en un centro de llamadas para brindar atención de consejería y ayuda psicológica a todas las personas que durante este tiempo de pandemia tengan necesidad de ser escuchados, orientados y fortalecidos espiritualmente. Las llamadas recibidas son de total confidencialidad y son atendidas por un grupo de voluntarios entre los cuales hay psicólogos, médicos, laicos, jóvenes, mujeres consagradas y sacerdotes. El proyecto es una mano amiga y un oído atento que tiene como objetivo descubrir el rostro de Cristo junto a las personas que sufren. El servicio es totalmente gratuito y tiene habilitados 2 números. El primero es el 22 51 84 20, así como el 79 15 54 29. A este último, la llamada puede realizarse a través de WhatsApp en los horarios de 8 de la mañana a 8 de la noche. También pueden escribir al correo t.escuchoelsalvador@gmail.com.
En otras noticias, el equipo de 40 días por la vida en El Salvador buscan voluntarios en el departamento de San Salvador y en el departamento de Usulután para la próxima campaña de oración y ayuno por el fin del aborto en el mundo. La próxima campaña de 40 días por la vida se llevará a cabo a partir del próximo 23 de septiembre hasta el 1 de noviembre del 2020 y el equipo de organizadores en El Salvador buscan voluntarios que deseen formar parte de esta comunidad comprometida con reunirse a rezar juntos por el fin del aborto en el mundo. Se trata de hacer oración y ayuno durante 40 días de manera continua frente a un centro promotor del aborto en El Salvador. Desde el 2007 en Estados Unidos, la campaña de 40 días por la vida se ha extendido a 63 países del mundo y es considerada como una de las más exitosas campañas pro vida en la historia, ya que con el poder de la oración comunitaria, la campaña de 40 días por la vida ha logrado cerrar 107 centros de aborto, salvado 17.226 vidas del aborto y ayudado a 206 empleados a renunciar a la industria de la muerte y a encontrar otro trabajo. Es una campaña que pide la ayuda de Dios para transformar los corazones de todos aquellos involucrados en la trágica realidad del aborto. La próxima campaña de 40 días por la vida en El Salvador se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador y en Usulután. A la invitación se unió el sacerdote Edwin Baños, quien nos manifestó lo siguiente. En la iglesia siempre vamos a defender la vida. Dejaríamos de cumplir nuestra misión como sacerdotes, como obispos, si no lo haríamos. Creemos en el Dios de la vida y la defendemos desde el momento de su concepción hasta su término natural. Qué importante es que tengamos claro nosotros esto como iglesia y no nos dejemos llevar en ningún momento por tantas causas manipuladoras que buscan para buscar aprobar incluso vías o abrir espacios para poder producir abortos. Como iglesia estamos al 100% en la defensa de la vida humana. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara. Las emergencias revelan en muchos casos nuestras prioridades y lamentablemente hay un bloque de activismo político cuya prioridad es el aborto y no desperdiciar ninguna crisis, como dicen los activistas, para poder avanzar su causa. Incluso en un panorama donde lo que nos importa es salvar vidas, a ellos lo que les importa es desproteger legalmente a la vida humana antes de nacer para poder realizar su objetivo, que es justamente que se legalice el aborto en un país que lo prohíbe absolutamente. Así es, Eddie, una situación lamentable. Como tú bien dices, lo que hacemos es tratar de salvar vidas y ahora lo que están tratando de presionar es porque suceda lo contrario. Así que unámonos en oración en el momento en que inicien estas jornadas. Apoyemos también con nosotros con nuestra oración a la distancia para que el tema del aborto realmente no se apruebe en El Salvador. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver, presidente Trump firma orden ejecutiva en favor de comunidades religiosas que brindan adopción. Además, Santuario de Fátima informa de casos positivos de COVID-19 entre colaboradores. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras informaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca reforzar el trabajo con las organizaciones sociales y comunidades religiosas que brindan adopción de menores. Veamos. Hace poco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reforzar el trabajo del gobierno federal con los grupos comunitarios y comunidades religiosas que trabajan en el campo de la adopción de menores y de servicios de cuidado temporal.
Según se conoce, la orden alentará una mejor asociación entre los estados y organizaciones religiosas y comunitarias para la adopción y los servicios de atención temporal y ayudará a publicitar las mejores prácticas, así como también a las autoridades estatales y locales para reclutar más familias de acogida y adoptivas. Además, la disposición firmada por el gobernante estadounidense aumentará la disponibilidad de capacitación informada sobre traumas para ayudar a los cuidadores e investigar las posibles barreras a la asistencia federal para los jóvenes que abandonan el cuidado temporal. Se conoce que actualmente hay cerca de 430,000 niños en el sistema de atención temporal del país y alrededor de 20,000 quedan sin haber sido adoptados en el año. Cabe destacar que la pandemia del coronavirus ha planteado serios desafíos para las agencias de servicios sociales al vincular a los niños de acogida con familias adoptivas. Y nos vamos con más noticias y les contamos que el Santuario de Fátima en Portugal informó 24 casos positivos de COVID-19 entre sus colaboradores. Veamos la nota. El Santuario de Fátima en Portugal anunció hace poco que 24 personas, entre colaboradores y miembros del coro, dieron positivo al coronavirus, después de evaluar a un total de 334 personas involucradas en el trabajo pastoral. Frente a este contexto, luego de expresar su deseo de que todos los miembros del santuario se recuperen, los encargados de la institución indicaron por medio de un comunicado enviado a la agencia Eclesia que los pacientes infectados se encuentran en sus respectivos hogares con un monitoreo adecuado y hasta la fecha no han requerido atención especial. Asimismo, aclararon que de los casos registrados, ninguno ha tenido contacto alguno con los peregrinos. Por otro lado, el departamento de prensa detalló también en el texto que habiendo analizado estos resultados junto con las autoridades de salud competentes, consideran que el foco de la infección ha sido contenido. Por lo tanto, aseguran que no está en riesgo la seguridad y la salud de los empleados y peregrinos. Finalmente, manifestaron que a pesar de esta situación, el santuario no ha cancelado sus servicios y las celebraciones se siguen desarrollando con normalidad, pero que se está asumiendo el objetivo de garantizar todas las condiciones de salud de sus colaboradores y visitantes según el protocolo de seguridad. Por otro lado, hace poco falleció en el Perú un joven y querido sacerdote que servía en Cáritas. Él lamentablemente falleció a causa del COVID-19. Veamos los detalles. La prelatura Santiago Apóstol de Huancané, en la Sierra del Perú, informó del fallecimiento del joven y querido sacerdote Jorge Javier Quispe Condori, de 39 años de edad, a consecuencia del COVID-19. Según se dio a conocer por medio de un comunicado escrito por el obispo Giovanni Cefay, primer prelado de Huancané, el padre Javier ya tenía algunas complicaciones de salud y luego se contagió con el coronavirus. En esta línea, en recientes declaraciones a Así Prensa, Monseñor Cefay comentó que en su opinión, el joven sacerdote, al que había nombrado párroco hace poco, era un muy buen ejemplo de celo pastoral. Asimismo, añadió que en el poco tiempo que lo conoció, siempre le ofreció sus brazos y sus manos para ayudarlo en muchos proyectos. Por otra parte, en su cuenta de Facebook, Cáritas del Perú también recordó al padre Javier, quien sirvió como secretario ejecutivo de Cáritas Juli durante 6 años y se ganó el cariño de las personas que lo conocieron.
Asimismo, Radio Onda Azul de Puno recordó en una nota de prensa que en el seminario mayor el padre Jorge Javier hacía notar su afán apostólico, motivo por el que fue durante varios años encargado del apostolado. Cabe señalar que el sensible fallecimiento del padre Javier Quispe lo convierte en el segundo sacerdote en el Perú que muere a causa del coronavirus. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos para conectarnos vía Skype con el doctor Félix Ángel Rodríguez, responsable para el mundo de habla hispana de la Asociación de Médicos Católicos en el país, que nos comentará más sobre el trabajo que vienen realizando en dicho organismo. Doctor Rodríguez, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias por haberme invitado al programa. Doctor, ¿cuál es el objetivo de la Asociación Médicos Católicos de Estados Unidos? Pues bien, la Asociación de Médicos Católicos de Estados Unidos está buscando la manera de acrecentar la fe entre los médicos del país. Además, nosotros tenemos miembros que no son médicos, tenemos enfermeras, tenemos asistentes de médicos, así que todos los profesionales de salud católicos del país forman parte o están invitados a formar parte de la organización. Y lo que queremos es que imitemos al gran médico, a Jesucristo. Y eso nos lleva a aprender más y a formarnos más en nuestra fe, en lo que tiene que ver con la bioética católica. Así que no solamente problemas del derecho a la vida, pero todo lo que involucra el tratamiento del paciente y los sistemas de salud. Doctor, y en el marco de esta pandemia, ¿están haciendo algún tipo de actividad solidaria y caritativa como asociación? Pues gracias por esa pregunta, porque nuestra asociación ha visto como ciertos resurgir por la pandemia. Hemos tenido varias intervenciones. Lo primero es que gracias a EWTN, particularmente los medios en inglés, nos hemos dado a conocer más, hemos sido invitados a los programas de noticias, también hemos tenido entrevistas en los medios en inglés. Lo otro que también hemos hecho, le hemos colaborado con la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en las guías que ellos han usado para las diferentes diócesis, en cómo vamos a empezar a abrir las iglesias. Se nos invitó a participar parte de esa comisión. Lo otro, también hemos hecho una declaración conjunta con el Centro de Bioética Católico de Estados Unidos, con la Organización de Médicos y Dentistas Cristianos, que es una organización protestante. Hicimos una declaración conjunta para que el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 siguiera la ética que respete la vida y no se usaran las células de embriones abortados. Doctor, los médicos que estén interesados en ser parte de la asociación, ¿cómo podrían hacer? Tenemos un lugar en el internet que por el momento está únicamente en inglés. Ese lugar es www.cathmed.org. www.cathmed.org. Doctor Félix Ángel Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias, ha sido un placer poder colaborar con ustedes. Gracias, doctor Rodríguez. Pasando a otras informaciones, una parroquia en Filipinas colocó pequeñas estatuas de santos en sus bancas para promover el distanciamiento social entre sus fieles y evitar el contagio de coronavirus. Veamos. Una iglesia en Filipinas decidió poner pequeñas estatuas de santos en sus bancas para promover en los fieles el distanciamiento social durante la celebración de la Santa Misa y así evitar los contagios de coronavirus. Se trata de la parroquia de San José en Rizal, Filipinas, que ha implementado en el templo las medidas respectivas para prevenir la propagación del COVID-19 y cuidar de la salud de las personas que asisten a las celebraciones litúrgicas. Al respecto, en declaraciones a medios locales, los responsables de la parroquia indicaron que la idea de usar estatuas fue del párroco, Padre Ocampo, quien decidió dar un ambiente solemne con las imágenes de los santos.
En esa línea, se dio a conocer que las estatuas son desinfectadas con regularidad como parte de los protocolos seguidos por la parroquia, luego de que se permitiera las celebraciones públicas en el país. Cabe recordar que hasta la fecha, Filipinas ha registrado más de 32.000 contagiados por el COVID-19 y cuenta con más de 1.000 personas fallecidas por esta enfermedad. Frente a este contexto, desde el 1 de junio, el gobierno del país ha permitido en las áreas bajo cuarentena general modificada las reuniones religiosas, siempre y cuando se respete la mitad de la capacidad del aforo respectivo en el lugar. Realmente una forma simpática y creativa de aportar al tema del distanciamiento social dentro de esta iglesia y, por supuesto, un pequeño detalle que se podría también replicar en otras parroquias. ¿Quién hubiera pensado que iba a haber distanciamiento social en la comunión de los santos? Pero por el momento es necesario, amigos, y también es necesario que esas imágenes, si se colocan, pues no sean tocadas por los fieles, porque entonces sí podría nuevamente, digamos, anularse todo el propósito, es más, ¿no?, ser contraproducente. Así es que, amigos, tomemos las medidas para cuidar particularmente a los vulnerables, pensemos siempre en ellos, que son los que debemos tener principalmente en mente. Amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.